Y desde el año pasado, Dios nos dijo que nos iba a empezar a ordenar para saber cómo es un verdadero cristiano. No el cristiano modelo que a veces ponemos o que nosotros exaltamos por la fama o por cualquier otra cosa, sino qué quiere Dios en base a su palabra que yo sea como cristiano. Amén. Empezamos un poquito el año pasado a hablar de que los verdaderos cristianos hablan vida, ¿lo recuerdan? Yo les hablaba de un pastor muy famoso, Russell Evans, que cuando él lo entrevistan y él le dice, oye, ¿qué has hecho para lograr esto? Él me encantó la respuesta que él dio, simplemente dijo, solo vivo a Cristo. No, pero ya en serio, ¿qué haces? Pues eso es lo en serio, que vivo a Cristo. No solo lo he escuchado de oídas, no solo lo conozco de entendimiento, sino que vivo a Cristo. A veces no quiero, pero lo vivo. A veces no es fácil, pero lo vivo, ¿cierto? Miren, déjenme ponerles un ejemplo. Desde aquí se ve todo y tu cara es así como de, ajá. Se ve al que trajeron a la fuerza, así de, ¿a qué me trajiste aquí? Desde aquí se ve todo. Precisamente eso un verdadero cristiano debería tener la cara así de, no manches, hoy es domingo, ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Hoy Dios me va a hablar. Pero tu cara no lo sabe. Yo no sé por qué hay una desconexión entre tu cara y tu sentir, porque puedes tener la cara así, ya sabes, de perro bulldog, y te puedo preguntar, oye, estás súper feliz, pastor. Oye, tu cara lo sabe. No nos llevamos bien entre mi cara y lo que yo sé. Pero amado, debería de ser un reflejo tu rostro del querer estar en la presencia de Dios, ¿cierto? Y justo hoy quiero hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia se ha metido mucho un espíritu muy famoso, que a veces no lo conocemos. Y por no conocerlo no podemos honrar lo que necesitamos honrar. Por no conocer a Cristo no lo honramos. A lo mejor te raspo el mueble como Dios me lo raspó a mí. No es personal. Si digo algo que te incomode, no es personal. ¿Ok? Amén. ¿Están conmigo? Vamos a empezar. Y quiero leerles precisamente un versículo que Dios nos ha dado, como un versículo donde Dios nos da por medio del apóstol Pablo unas formas de ser de un verdadero cristiano. Y de ese versículo sacamos precisamente la primera parte de hablar vida. Un cristiano habla vida. Espero todos en noviembre, Navidad, cuando se te cerró el coche, cuando te rayaron la cajuela, hayas hablado vida. Amén. Cuando tuviste malas noticias, hablaste vida. Porque un verdadero cristiano, ¿quién se cree un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Es alguien que refleja la gloria de Dios en todo momento. ¿Alguien recibió malas noticias antes de acabar el año? Bueno, creo que soy el único. Ya somos 3, ya hacemos 5 por allá. Los demás, gloria a Dios, hay que hacer un fiesto, no, por no recibir malas noticias. Pero los que recibimos malas noticias, déjame decirte algo, aun cuando recibimos malas noticias tenemos que hablar vida. Y sabes que es bien difícil hablar vida. Es bien difícil hablar vida. Es bien difícil aún como pastores hablar vida, porque también somos hombres, también nos enojamos, también nos molestamos, también nos duele, también recibimos malas noticias. Pero tenemos que hablar vida, porque en el hablar vida hay bendición. En el hablar vida va a haber bendición, y todas las promesas que Dios nos ha dado van a ser en Él sí, en Él amén. Pero nosotros tenemos que hablar vida para provocarlas. Si yo no hablo vida en mi vida, todo esto que Dios nos dio de esta palabra para este año, de que el favor de Dios va a estar sobre de nosotros de una forma sobrenatural, no va a suceder, y se va a quedar en los que sí hablen vida y la arrebaten. Amén. No está en Dios, Dios ya habló, Dios ya derramó. Está en ti el hacer, el arrebatar. Dice la palabra en Mateo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Vamos a llegar al final de 2018 y tú vas a decir, no, pues yo no fui el favor sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque no lo abrazaste, no lo honraste, no arrebataste lo que te correspondía, no le diste gloria, no hablaste vida sobre lo que Dios ya dio. Si Dios ya dijo, tú hazlo. Amén. Si tu matrimonio está mal y hoy Dios te habló, habla vida sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre cualquier situación, porque es el año donde Dios dice, voy a poner mi mano, mi favor de una forma sobrenatural. Amén.
Y es tiempo de creerlo. Dice en Primera de Tesalonicenses, voy a agarrar los dos primeros versículos, capítulo 5, versículo 12 y 1, se los voy a leer en la versión NTV. Dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. El que sigue, hija, por favor. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz los unos con los otros. La forma de un verdadero cristiano debería de ser honrar de continuo, ¿cierto? De continuo, honrar a los hermanos, que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, a los que presiden el Señor, a los que nos amonestan, también hay que honrarlos, a los que me incomodan hay que honrarlos. Y dice, y que los tengáis en mucho, aparte no solo los honres, tenlos aquí. Eso no nos gusta a muchos, ¿no? Pero aparte de que los voy a honrar porque me dicen que estoy mal, los tengo que poner aquí. Tenlos en gran estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto, amado, se oye facilísimo de hacer, ¿cierto? Mientras te caiga bien la persona. En el momento que te cae mal, es bien complicado hacerlo. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué no lo ves? Se siente el muy, porque es famoso, ya, ¿no? Y empezamos a justificar nuestra mal proceder hacia esas personas. ¿Sabes quiénes son los que hacen la obra de Dios? Todos nosotros. Porque de alguna manera, no dice así, el pastor ya se va a exaltar. No, habemos pastores, líderes, maestros, servidores. Pero también tú como congregante haces la obra del Señor. Eres parte de este versículo. Es decir, tienes que honrar al que está al lado, al que te arrebató la silla, al que no te dejó sentar porque su bolsa estaba bien cansada, también lo tienes que honrar. Sin raspar el mueble les dije, también lo tienes que honrar y tenerlo en gran estima. En gran estima. Y dice que vamos a estar en paz. Hay una promesa que va a haber paz entre nosotros. Va a haber paz, tened paz entre vosotros. Va a haber paz si honramos y lo hacemos. Pero ¿por qué es tan difícil hacerlo? Quiero preguntarte algo. Si no conozco lo que voy a honrar, es difícil que lo honre. Y también tengo que conocer muy bien a lo que no debo de honrar, porque a veces acabo honrándolo a lo que no quiero honrar. ¿A qué me refiero? Quiero preguntarte algo. ¿Conoces a Jesús o conoces acerca de Jesús? Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿conoces a Jesús o conoces acerca de Jesús? Son dos cosas totalmente con respuestas diferentes, que a veces no entendemos si conocemos o solo conocemos de Jesús. ¿Conozco a Jesús o solo conozco de Él? ¿Te has preguntado eso en tu vida? ¿Lo conoces o conoces acerca de Él? Porque esto va a hacer una gran diferencia entre lo que haces, lo que honras, lo que quieres y a dónde quieres llegar y hacia dónde Dios te va a llevar y donde hoy estás. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los fariseos en Mateo 15:8, les dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo conoce de mí, mas no me conoce a mí. Está diciendo, este pueblo conoce de mí, mas no me conoce a mí. Y muchos cristianos así andamos por el mundo. Conocemos acerca de Jesús, conocemos acerca del Evangelio, conocemos que los mandamientos, conocemos que hay que amar, conocemos que hay que respetar, conocemos, pero no conocemos a Jesús en nuestra vida. No hay intimidad, no oro, no busco. La alabanza me causa cortocircuito. Yo no sé si llegaste hoy porque nadie te avisó que era a las 11 el servicio. María Magdalena estuvo ahí, estaba ahí a pesar de cualquier cosa. Y luego en Juan 20, un poquito más adelantito, nos habla de que María Magdalena fue la primera persona que fue a la tumba de Jesús y fue la primera persona que vio la tumba vacía, la profecía cumplida, y fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Eso es impresionante.
Dice en Juan 20:11, pero María estaba fuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Fue la primera mujer, ahí está la evidencia, fue la primera mujer que vio la tumba vacía. Más adelante, fíjense, vamos a leerlo aquí. Esta es la NTV, ¿verdad, hija? Lore, ¿es la NTV? Fíjense, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. El que sigue, vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. El que sigue, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. El que sigue, dio la vuelta para irse y vio ahí a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Que sigue, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, no lo estaba reconociendo, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. El que sigue, hija, por favor. María dijo a Jesús, ella gritó hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo quiere decir maestro. El que sigue, se ve que se le aventó, porque dice, no te aferres a mí. O sea, lo reconoció y que se le avienta, seguro. Dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles que voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Al que sigue, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. María Magdalena fue una mujer súper importante por lo que acabamos de ver. Fue la primera en encontrar la tumba vacía, fue la que estuvo ahí en la muerte de Jesús, estuvo ahí cuando seguían a Jesús, estaba en todo, era el ajonjolí de todos los moles. ¿Cierto o falso? Fue la primera, si lo queremos ver así, la primera que predicó el mensaje de Jesús, porque dice, y les dio el mensaje de Jesús. Fue la primera, María Magdalena, una mujer comprometida, transformada realmente, que conoció a Jesús. Y esto debería ser un hecho sin precedentes, ¿cierto? Pero lo que me llama más la atención, amados, es lo siguiente. Después de la ascensión de Jesucristo, no se vuelve a hablar de María Magdalena. A lo que te quiero llevar es lo siguiente: ¿por qué no se habla más de María Magdalena? Porque nos deja ver que era una mujer muy importante, ¿cierto? Ahí estaba, no le importaba, ella iba, ella estaba sin importarle su vida prácticamente, ella estaba en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los espectaculares. Pero se deja de hablar ella después de la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Me atrevo a suponer que dejan de hablar de ella porque Dios nos deja ver que el corazón del hombre engañoso, aun cuando Él pisó la tierra, los hombres siguen teniendo un corazón de rechazo, un corazón de abandono, un corazón de juzgar, un corazón de humillar. Porque no se vuelve a hablar de María Magdalena, seguramente porque para todos los demás fariseos y todos los demás del pueblo, ella seguía siendo una mujer prostituta. Nadie tenía el corazón de Jesús, porque no se vuelve a hablar de ella. La sacaron de la historia, porque el corazón del hombre siguió siendo engañado, siguió siendo un juzgador, siguió siendo un humillador, siguió siendo un discriminador, y sale de la escena. Nadie tenía el mismo espíritu de Jesús, pero sí tenían un gran espíritu fariseo. Aún los discípulos, mientras iban aprendiendo, porque fueron liberados de este espíritu también, un espíritu de fariseo en la iglesia. Ese espíritu se ha metido dentro de la iglesia una y otra vez y continúa dentro de la iglesia, el espíritu de los fariseos. Es un espíritu que nos ataca y es súper sutil. Es un espíritu que no te deja amar a las personas. Es un espíritu que te lleva a juzgar, que impide que la iglesia sea lo que debe de ser, un lugar de Dios, donde la gracia de Dios debería de desbordarse. ¿No me crees? Ese es mi lugar, hermano, te puedes recorrer. Ahí siempre me siento yo.
Uy, ¿eso que eres cristiano? No. En el estacionamiento, digo, no he estado ahí presente, pero seguro se te han metido, ¿no? Ves el lugar y se te metió uno, híjole, ¿cierto o falso? Aquí en la cafetería dice, ordene aquí y están ordenando acá, 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 acá. ¿Cierto? Y si se te meten, uff, ¿cierto? Que el Espíritu te reprenda, fuego consumidor, ¿no? Y por allá, no, pues que es cristiano, pero deberías ver cómo se mete en la fila. De cristiano no tiene nada, ¿no? Ni lo blanco de los ojos. Aquí pasa, amado, y en muchas otras iglesias también. Es un espíritu totalmente opuesto al espíritu de Jesús. Es un espíritu totalmente diferente. Por eso, amado, hoy quiero que lo conozcamos para entonces poder honrar y ser lo que dice la palabra de Dios que soy, que honro. Soy un hombre que un verdadero cristiano honra. Pero si yo no conozco este espíritu, va a ser difícil que yo honre de forma plena, ¿cierto? Porque voy a seguir engañado. El espíritu del fariseo es uno de los espíritus que más se disfraza de Espíritu Santo. Y tú te la crees y yo me la creo. Y entonces somos presas de ese espíritu y no somos libres como Dios quiere que seamos libres. La iglesia debe ser eso, la casa de Dios, un lugar de gracia. Un lugar de gracia, amén, ¿estás conmigo? Por eso debemos estar alertas en todos tiempos para poder vivir como verdaderos cristianos. Ahora, cuando hablamos de fariseos, nada más déjame aclarar una cosa. No hablo de una persona, no vayas a pensar ver a un fariseo y lo vas a ver acá con su efod y con su turbante acá, que no me acuerdo cómo se llama. No, el fariseo, no, el fariseo es un espíritu. El fariseo en nuestros tiempos es un espíritu que no te deja crecer, no te deja aprender, no te deja salir adelante, no te deja ser libre. Es un espíritu que te mantiene cautivo, ¿ok? Que te obsesiona, que te influye, que controla a las personas. El espíritu del fariseo controla, influye, escúchame, influye, me controla, me mangonea y no me doy cuenta. Me encanta porque luego Dios te da una palabra, 3 meses después esa palabra ni te acuerdas y resulta que ya traes otra palabra. Y me impacta porque Dios se equivocó. Yo no creo que Dios se haya equivocado en darte una palabra, ¿cierto? Pero a veces viene el espíritu del fariseo, se disfraza de Espíritu Santo, llega, te confunde, te trastorna el pensamiento y empiezas a hacer cosas diferentes a lo que Dios tenía para ti. Ahora, voy a hablar en primera persona para no hablar de nadie. Yo reconozco que este fin de año y este principio de año, Dios me ha hecho libre de este espíritu. Yo también lo tenía y a veces dejaba que me mangoneara sin darme cuenta. Sin darme cuenta te mangonea y te crees que nadie te puede enseñar nada, ¿cierto? Este espíritu viene a destruir, viene a que te perfiles hacia otras cosas que no son las de Dios, aunque parezcan muy cristianas. Y empieza a cambiar tu forma y empiezas a juzgar. ¿Qué les quiero decir con esto, amados? Y no te asustes, este espíritu está en todas las iglesias, pero por eso tenemos que conocerlo para sacarlo de nuestras vidas, para no dejar que entre este espíritu a nosotros. Este espíritu es tan sutil que cuando se disfraza de Espíritu Santo, como se disfraza de Espíritu Santo, este espíritu de fariseo hace mucho énfasis en la santidad, en lo bíblico, hace mucho énfasis en qué dice la palabra y qué estás haciendo tú y sobre todo qué están haciendo los demás contra la palabra. Y dice, como Cristo nos quiere santos, como un plan de Dios es hacernos santos, ¿qué están haciendo los demás que no entren en la santidad? Y entonces este espíritu de fariseo nos confunde y caemos en legalismos. Caemos en legalismos y no nos damos cuenta. Sabemos que no somos legalistas, pero caemos en legalismos. Es decir, quiero vivir como un no legalista, pero todo lo que hago es legalismo.
Y cuando tú entras en un legalismo estás preso, estás oprimido, estás como un fariseo. Y este espíritu no te deja ver lo que Dios está haciendo, no te deja reconocer tus faltas, porque te dice, tú estás bien. No te deja reconocer tus faltas. Y de hecho, aunque Cristo está en nosotros, nos confunde por la santidad aparente que nos dice que tenemos que tener. Escuchas muchas prédicas y dices, no, pues esas no son para mí. Una que otra por ahí, ¿no? Te confundes porque sabes que todas las prédicas está hablando Dios, así que todas las prédicas son para ti. Todas. Que unas te raspen el mueble más que otras, bueno, cada quien sus majaderías, ¿no? Pero todo el tiempo Dios te está hablando domingo a domingo, domingo a domingo. Pero este espíritu dice, está la prédica y dices, no, esta es como para el mira, sí, esa es para él, ese hermano le están dando pero con tubo. ¿Y tú? No, esta no fue para mí. Está la prédica y ya ves, y al final, ¿qué entendiste? ¿No? ¿Qué entendí yo? Todo el tiempo está hablando, pero el espíritu del fariseo te dice, no, mira, esta prédica es para el de al lado. Dile al de al lado, ¿ya ves? ¿Ya ves? Esta prédica no es para el de al lado. Ninguna prédica es para el de al lado. Todas son para ti, porque Dios te está hablando y quiere sacar de ti ese espíritu que te hace sentirte más que otros. Todas las prédicas son para cada uno de nosotros. Pero yo estaba tan ciego que honestamente así lo veía. Dios me estaba hablando todo el tiempo y decía, no, esta no es para mí. No, sí es para ti. Pero cuando tienes ese espíritu dices, no, esto no es para mí. Por eso medio te duermes, cabeceas, practicas boxeo en la iglesia. O sea, ¿por qué dices, esto no es para mí? Está chido, pero esto es como para mi hermano, ¿no? Está padre, pero esto es para mi esposo 100%. Y no, todo el tiempo Dios nos está hablando. Este espíritu me hacía creer que yo soy un buen cristiano en todo lo que hago. ¿Y por qué me hacía creer eso? Pues porque así me sentía. Así somos. ¿Cómo te sientes como buen cristiano? Y si te sientes como buen cristiano, crees que eres buen cristiano. Que yo no acabo de entender después de que Dios me hizo libre cómo es esa relación. O sea, ¿cómo me siento que soy buen cristiano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te puedes sentir buen cristiano? Normalmente es por tus obras, pero entendemos que la palabra dice que no por obras vamos a ser salvos. Pero como hacemos buenas obras, nos sentimos buenos cristianos. Pero ¿realmente eres un buen cristiano? Pero el espíritu de fariseísmo te dice, sí, si eres un buen cristiano, mira, le ayudas, esto, el otro, vienes todos, llegas a las 11 en punto, ¿no? Eres el legalista completo disfrazado de santidad. O sea, y ahí estás. Entonces me hacía creer que yo era un buen cristiano en todo momento y que por mis obras yo estaba seguro que iba a ser salvo, cuando yo conozco que no es por obras. No es por obras. El resultado de mi salvación pueden ser las obras, pero no es por obras que yo voy a ser salvo. Yo tengo que asegurarme que estoy siendo un verdadero hijo de Dios. Soy cristiano por Cristo, no por religión. Por Cristo soy cristiano, no por religión. Y entonces tengo que asegurarme que constantemente yo esté haciendo el plan de Dios en mi vida, amén. Y este espíritu está tan metido en las iglesias, en cada uno de nosotros, amado, que muchas veces seguimos luchando con los mensajes, juzgando, criticando, como les decía, viendo para quién son los mensajes. O sea, todo el tiempo es increíble. Es que eso no es bíblico. Oye, ¿y tú qué haces bíblico? No, nada, pero hay que juzgar a los demás. Hay que poner el punto en lo que los demás hacen. No puedes solo entender que las cosas no son así, tienes que vivirlas tú también, tienes que hacerlas. No solo conozcas acerca de, conócelo en primera persona, vívelo, sé libre de este espíritu de fariseísmo, amén. Es decir, estas personas entendemos que no debe de ser así, pero vivimos justamente así. ¿A poco no? Todos aquí sabemos que Dios nos dice que Él es el único que juzga, ¿cierto? ¿Qué tal cuando andamos de víboras en las comidas? En esta iglesia no, he ido a otras iglesias, me han invitado a otras comidas y se acaban al pastor o sea, ustedes seguramente tienen amigos así, ¿no? Conocidos de oídas, de esos que casi nunca ven.
conocemos que no hay que juzgar, pero ¿no? ¿No? ¿Cierto o falso? No vivimos, conocemos, pero no vivimos. También me creía yo a veces más que otros, ¿no? No, pues poco no. No, yo predico mejor que ese. No, yo ni predico bien. O sea, Dios es el que habla a través de uno. Pero este espíritu te hace, no, tú lo haces bien, ahí la llevas, la haces gacha. O sea, este espíritu te hace sentirte más que otros. Y no dejas que Dios te deje ver cómo puede usar a otras personas. Porque Dios también usa a otras personas. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque cuando no hay pastores que no dejan usar a otras personas, se hacen pastores inalcanzables, intocables, y que le roban la fama a Dios, a Jesús. Y no, tenemos que ver Dios cómo usa a otras personas. Luego desde mi perspectiva yo veía, no, pero es que a mí no me gusta. Honestamente me gusta mucho la alabanza. Hay personas que a mí no me gusta cómo cantan. Y yo decía, yo no voy a ir, y aparte es una bruja y así, ¿no? Desde mi perspectiva. Cuando Dios me hace libre de esto, pues con la que vomito normalmente es con mi esposa, ¿no? Porque la verdad, con el que tienes más confianza, le digo, no, es que esta vieja, mírale, no, es puro maíz dorado, ¿no? Ahí estás, ¿no? Tirándole, ¿no? Dije, oye, amor, ¿qué crees? No, creo que ya no. Creo que sí la quiero. No me gusta cómo canta, pero Dios la usa bien cañón. Porque este espíritu no te deja ser libre de eso. Y si Dios lo está dando, gloria a Dios. Y si Dios usa a quien no me guste, qué bueno que Dios lo use. No me tiene que gustar necesariamente, pero lo honro porque Dios lo está usando. Si no me gusta cómo es en su vida, dirá, pues que no me guste, pero que Dios lo usa. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? ¿Cierto? También me quejaba, ay no, es que sí, mira, ya como es el hijo del pastor famoso, ya hasta lo subieron a cantar, sí, ya hasta disco tiene, ¿no? ¿Y a ti qué? Pero el espíritu del fariseo te hace, sí, como tienen contactos ¿no? Y decía, no, ¿sabes qué? Y hoy Dios me hizo libre y me dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú tienes tu propia responsabilidad, tu propio propósito. Honra lo que para mí está funcionando, está sirviendo. Y sabes que el Señor tiene toda la razón. Siempre hay que honrar a los que Dios usa. Hay que honrarlos porque simplemente Dios los está usando. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿A ti qué? Hónralos, respétalos. No eres más. Cuando sientas que empiezas a juzgar, híjole, ya tengo este espíritu encima. Y hazte libre de este espíritu. Este espíritu no te deja ser enseñable. Este espíritu no te deja recibir, no te deja pasar a lo que Dios quiere para ti. Y a partir de que yo he sido liberado, honestamente me he sentido reposado en el Señor. Me humillé delante de Dios. Y de verdad, cuando tú te humillas, puedes ver lo que Dios ve en las personas, aunque te caigan mal. Porque eso es un don de Dios. El poder ver con la mirada de Jesús es un don de Dios. Y Dios lo permite para que tú seas un instrumento en las manos de Dios y cosas poderosas hagas en su nombre. Y la gloria de Dios sea exhibida en ti, en tu familia, en tu persona, en tu negocio, en tu forma de manejar, en tu forma de hablar, en tu forma de pararte, de comportarte sin ser hipócrita, simplemente ser un cristiano por Cristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios nos va. Para este año Dios quiere que seamos esos verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque dice, mi favor va a estar sobre de ti, pero necesitas tú arrebatar, y para arrebatar necesitas ser un hijo mío. Y para ser un hijo mío no hay requisitos, pero tienes que comportarte, tienes que tener mi ADN. Y mi ADN es este. ¿Quieres grandes cosas? Deja que mi ADN haga en ti y vas a hacer grandes cosas. Grandes cosas con tu familia, con tus hijos, con tu negocio, con tu salud, con todo lo que te rodea. Amén. Hay gente que manifiesta el espíritu de fariseísmo de otra manera. Pues yo tengo al Espíritu Santo en mi vida y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer. Si alguien me dice, me lo diga el Espíritu Santo.
¿Sabías que Dios nos hizo únicos e irrepetibles con un propósito? No fue el de exaltarte para que el Espíritu Santo te hable. Claro que te va a hablar. Nos hizo diferentes para complementarnos. Por eso dice en Efesios 5 que la iglesia unida entre sí, cada miembro haciendo su función, porque somos tan diferentes. Yo necesito lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que tú tienes, lo que cada uno de ustedes tiene. Yo lo necesito para funcionar. Ustedes necesitan lo que tiene el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de atrás. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y nos necesitamos uno a otro. El plan de Dios era precisamente que nos necesitemos los unos a los otros para vivir en unidad, como un cuerpo, como una iglesia, un solo espíritu con Cristo. Amén. Por eso somos tan diferentes. Y esa diferencia no es para que echemos chispas, es para unirnos. Por eso somos diferentes, amén. Por eso dices, ay, es que mi hijo es tremendo. Sí, es diferente a ti para que te complementes. Tu esposa, tu esposo, tu líder. No, deja de estar pensando con ese espíritu de fariseísmo. Yo voy con el pastor Alfonso porque él sí me gusta cómo me dice las cosas. No es como te guste. Deja que Dios te complemente, amén. Amén, de eso se trata la unidad, la iglesia en Cristo, de vivir una unidad completa en Él, amén. Y dejar de hacernos libres de este espíritu de fariseo. Tenemos que aprender a recibir y a aprender de otros. Y así muchos, ¿no? Otros critican a los que Dios usa, ¿no? Somos muy cristianos, pero ¿por qué Él sí y a mí no? ¿Por qué él sí comparte aquí? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué este sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué aquel lo bendice Dios y a mí no? Ya hasta le copié el negocio y a mí no me jala. Porque cada quien tenemos nuestra propia esencia, amén. Y con eso tú tienes un llamado y un propósito de parte de Dios para hacer las cosas poderosas. Poderosas. Por eso no honramos, amado. Porque ese espíritu está sobre de nosotros y nos cuesta trabajo honrar a la gente, honrar al que limpia. Oye, ¿quién quiere venir a limpiar? Hasta mañana, hermano, que estés muy bien, bye bye. No honramos, no, honro el lugar donde la presencia de Dios me toca. Voy al Rodea y yo honro al que está con mi silencio, apagando mi celular ahí en el Rodea. Y en lugar de honrarlo es nada más esta y ya. Y vuelves a entrar y no sabemos honrar porque no conocemos acerca de Dios, pero no lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Y para terminar, entonces, ¿cómo me deshago de este espíritu en mi vida? Primero tengo que reconocer que lo tengo, ¿estás de acuerdo? Si tú no reconoces que tienes ese espíritu sobre tu vida, ¿de qué te vas a deshacer? Volvemos a lo mismo. ¿Qué vas a honrar si no lo conoces? Reconoce que tienes ese espíritu en tu vida. Los fariseos, número uno, tienen conocimiento pero no lo conocen. Nos quedó claro, ¿cierto? Un fariseo tiene mucho conocimiento pero no lo conocen. ¿Qué quiere decir? No hay intimidad. No hay intimidad. Tienen cursos, tienen seminarios, tienen teología, tienen grados centígrados, tienen lo que quieras, pero no tienen intimidad. Y a veces muchos somos así. No, ya tengo quinto dan en maestría cinta negra, ¿no? Ahora voy a estudiar los inicios de Luther King, ¿no? Porque aparte le metes acá estilo, ¿no? Luther King, Martín Lutero, pues, ¿no? Y te llenas no, ya leí estos 5 libros. Yo me propuse leer la Biblia 2 veces la Biblia en un año, no una, porque siempre hay que ser, ¿no? La competencia. ¿Sabes qué? Tienes todo, pero no tienes intimidad. La intimidad es cuando tú entras delante de Dios, cuando no devoras la palabra, sino cuando dice que la palabra hay que meditarla de día y de noche. Meditarla no es leerla, es que comprenderla. Yo les he explicado varias veces. Meditar, los judíos meditaban leyendo una y otra vez, agarrando una porción y susurrándola en su cabeza, meditándola. ¿Qué Dios me quiere decir aquí? No importa
Si no eres bueno para leer, tienes que meditar la palabra. De hecho, vamos a tener como iglesia, no te lo pierdas, aquí vamos a tener próximamente un cartelón. Si tú quieres leer la Biblia en un año, meditándola, vas a poder tener aquí para unirte junto con nosotros y poder leer la Biblia y conozcas y te metas más y entiendas más y tengas más intimidad. Intimidad, no conocimiento. Que ores más, que tu espíritu le diga a tu carne, quítate porque ahí te voy. Porque en estos tiempos la carne es más fuerte que el espíritu. Y déjame decirte algo, el tema de por qué vamos a empezar con dones espirituales y con talentos es porque tú y yo somos espíritu. Cuando cuelgues los tenis, lo que va a ver al Señor es el espíritu. ¿Cómo va a llegar tu espíritu delante de Dios? Si es que llega flacucho, raquítico, porque no alimentamos el espíritu, amado. Porque orar nos da flojera. Porque orar sientes que le hablas al techo, a la pared, porque no sé qué decir. Porque has escuchado de Dios, pero no quieres conocer a Dios. Tenemos que tener ese momento de intimidad para romper con este espíritu. Una de las preguntas más comunes que yo te las hago a ti, para saber si tienes este espíritu, o si quieres saber si una persona tiene este espíritu o no, pregúntale, ¿cómo te ama Dios? ¿Cómo me puedes decir que te ama Dios? ¿Cómo te ama Dios? No estoy cuestionando que seas hijo de Dios. ¿Cómo te ama Dios? ¿Cómo te complace el Padre en tu vida diaria? ¿Cómo te complace? Otra pregunta es, ¿te conoce Dios? ¿Realmente te conoce Dios? ¿Por qué te lo pregunto? Porque la palabra dice que en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y que Dios les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. Dice, entonces, ¿te conoce Dios? Otra pregunta es, ¿cómo actúa Dios en tu vida diaria? Porque Dios es de diario, no es de domingos a las 11 de la mañana. Dios es continuo en nuestras vidas. ¿Cómo actúa Dios en tu vida diaria? Y hay más preguntas, pero este tipo de preguntas solo las va a poder contestar una persona que tiene intimidad con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, desde la primera dices, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo te ama Dios? Porque aunque tengas un matrimonio complicado, aunque tengas un negocio complicado, aunque tengas una situación complicada, un tema de salud complicado, esta pregunta, cuando tú no tienes cuando eres libre de ese espíritu, puedes contestarla perfectamente bien. ¿Cómo te ama Dios? Amén. Eso solamente te lo da la intimidad con Él. Número 2, los fariseos no honran a Dios. Escúchame bien, los fariseos no honran a Dios, y esto es totalmente contrario a lo que estamos leyendo y estudiando de cómo ser un verdadero cristiano. En primera de Tesalonicenses 15, 12 y 13, 12 y 13, 11 y 12, perdón, dice que seamos honrosos a los que sirven en la obra, y esto va totalmente a lo contrario a lo que dice la palabra. Los fariseos no honran a Dios. Simón, el que estábamos leyendo, tuvo el privilegio de tener a Jesús. Si tú tuvieras a Jesús en tu casa, ¿qué harías? Bueno, hasta tacos de ojo, o sea, buscarías cualquier cosa para complacerlo, ¿cierto? ¿Qué quieres, Señor? Te pondrías tal vez hasta como Marta sin querer, ¿no? Afanado por servirlo. Pero si estuviera Jesús en tu casa, ¿cómo serías tú? Déjame decirte algo, Jesús está en tu casa, así deberías de ser de todos modos. Pero bueno, aquí el fariseo tenía a Jesús en su casa y no lo honró. Por el contrario, vimos que le faltó al respeto. De hecho, honestamente, yo no sé para qué lo invitó. Por más que le leo y le busco sentido de por qué lo invitó, me queda claro que lo deja ahí la palabra de Dios y el Espíritu para que tú y yo entendamos lo que no hay que hacer. Porque hay que honrar a Jesús, hay que conocerlo para honrarlo. Pero ¿por qué lo invitó? No me queda claro para qué lo invitó. No tenía ningún deseo de conocer a Jesús. Tal vez lo invitó, escúchame, tal vez lo invitó pues porque, pues para que vean que yo tengo contactos, ¿no? Y como Jesús era el famoso de esa época, es para que vean que yo sí me muevo con acá los poderosos, ¿no? Entonces pues lo invitó tal vez por eso, o lo invitó para demostrarle a otros fariseos que él tenía control de alguna manera en la agenda de Jesús, no sé por qué lo invitó. A diferencia de Nicodemo, otro fariseo que lo invitó porque lo quería conocer y lo conoció de verdad. Pero Simón no le interesaba conocerlo. Muchos venimos a la iglesia y es como el fariseo.
tenemos ese espíritu. Pues yo vengo porque me traen, ¿no? Pues yo vengo porque pues hay que cumplir, ¿no? Pues es domingo de Dios, ¿no? Domingo de Dios. Y no. Tenemos que conocerlo, intimar con Él. Esto es muy común que pase de verdad en las iglesias. Déjame ponértelo más en la cancha. Bueno, no levantes la mano, pero creo que todos nos gustaría honrar la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Están conmigo? Amén. Que nos gusta admirarlo, nos gustaría respetarlo en todo momento, ¿no? Alguien de aquí me dice, no, yo no lo quiero honrar. Yo sé que no. Yo quiero preguntarte algo. Si estás conmigo, que vamos a honrar a Dios, amén. Ok, si vamos a honrar a Dios, ¿a qué hora llega Dios a la iglesia? ¿A qué hora llega Dios a la iglesia? Bueno, algunos más espirituales, más, desde que estamos los dos primeros pasos, Dios está con nosotros, ¿no? Buena respuesta, ¿no? O sea, hoy llegó cuando llegó Jairo y Sam, ¿cierto? Chicos, ustedes traían a Dios ahí, ya estaba con ustedes ahí esperándonos en la puerta, ya llegué yo a abrirles, ¿no? Pero hoy estaba con Jairo y con Sam aquí en la puerta. Vámonos más profundo. ¿A qué hora Dios está en este servicio? ¿A qué hora Dios ya descendió aquí? Ayúdame, Jaycee, por favor. ¿A qué hora Dios desciende aquí? ¿A qué hora Dios toma su lugar de honor? Dios toma su lugar de honor desde el primer cuerdazo desafinado que dio Sam, ¿no? Desde ese Dios estuvo ya aquí, ¿qué hubo? Ya empezaron. Esto se va a poner bomba, bueno. Desde el primer cuerdazo Dios está aquí. Unos seguimos comiendo allá arriba, pero Dios desde que sonó pling, y Él ya estaba aquí. Seguramente estaba, ángeles, vengan, porque estos son una barbarosidad. Cuando adoran saltan como apaches marihuanos y me encanta, ¿no? Desde el primer cuadrazo. Pero algunos preguntamos, ¿el servicio es a las 10 o a las 10:30? ¿O ahora a las 11? No honramos a Dios. Déjame decirte algo, o sea, es algo que yo no acabo de entender y lo platicamos mucho mi esposa y yo porque nos causa ahí en cuestión de entendimiento. No es juzgar, pero tratamos de entender, comprender en qué momento llega realmente Dios aquí a este lugar. Si estoy dando el primer cuerdazo y Dios ya está aquí, ¿por qué yo estoy allá? Yo te pregunto, ¿llegar después de Jesús es honrarlo? Y eso es aquí, que es el lugar donde venimos a adorar a Dios y nos juntamos para recibir su palabra. Y no podemos honrarlo, donde lo podemos de alguna manera ver en la gente que nos rodea. ¿Te imaginas en tu casa? Yo creo que es más complicado todavía, porque ahí no hay nadie quien te vea. A veces creemos que la alabanza, que es una buena hora, por ejemplo, ahora que tenemos como que 3 horarios para llegar, ¿no? A lo mejor unos que digan, no, yo llego a las 10 para echarme un taquito, está bien, convives, está padre. Otros dicen, no, yo 10:30 porque como más rápido, ¿no? Hay unos que dicen, yo llego a las 11:01 porque pues, para ver ya qué lugar me toca. Otros dicen, yo llego a las 11:40 para que ya hayan acabado los brincos y yo llego a la prédica. Déjame decirte algo, si Jesús llega aquí en el primer cuerdazo, ¿por qué no honramos la presencia de Dios desde el primer cuerdazo? ¿Por qué no estoy aquí conviviendo con los hermanos, dando palabra de esperanza? Dice que nos animemos, que estemos en paz, que honremos a los que están en la cafetería, a los que están sirviendo, a la que está en la librería, que honremos a los que limpiaron aquí, que honremos. ¿Por qué no puedo llegar temprano? ¿Por qué? Porque no conozco a Dios, no conozco a Jesús. Y déjame decirte algo, tú y yo no tenemos nada que darle al Señor, ¿cierto?
Y lo único que le damos como cuerpo, como iglesia, en lo individual, es un derramamiento de nosotros en medio de la alabanza. Por eso Dios llega al primer cuerdazo, porque a Él le gusta recibir lo que tú le das. Le gusta recibir tu espíritu, le gusta recibir tu alabanza. Y tú sigues viendo la alabanza como los cortos para llenar el recinto. La alabanza no es eso. La alabanza no es el tiempo de espera para que lleguen los que llegan tarde. La alabanza no es para que, bueno, voy tarde pero apenas van en la alabanza. No, no es eso. La alabanza es donde tú vienes a darle al Señor. Pero como el espíritu de fariseísmo está encima de nosotros, no sabemos honrar al Señor y mejor llegamos tarde. La alabanza es donde tú honras, donde tú das. Y la prédica es donde tú y yo recibimos. Y si entendemos eso, lo hacemos carne, es muy fácil llegar porque yo quiero darle al Señor, ¿cierto? Él me da en la prédica y me da durante la semana. Pero si yo no oro, no busco, ¿qué doy? ¿Cómo vivo? Yo sé que hay que orar, sé que hay que buscarlo, sé, pero vivo como una persona que no le gusta dar. Sé, pero como no lo conozco, vivo justamente como una persona que no da. Pero me gusta todas las bendiciones de Dios. Y cuando tengo un problema, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y seguramente dice Dios: oye, discúlpame, es que ni te conozco, no sé ni quién eres. ¿Cómo voy a ayudarte si no sé dónde estás? Dios te quiere ayudar, Dios quiere estar contigo, Dios quiere darte sanidad, Dios quiere pasar tiempo contigo, Dios sí quiere, pero tú ¿dónde estás? El espíritu de fariseísmo nos lleva a alejarnos inconscientemente de Dios por tratar de vivir una santidad falsa y un legalismo constante en nuestras vidas. Los salmistas vienen aquí. ¿Te gusta tocar o te gusta alabar? Alabar. Normalmente a los que les gusta tocar y cantar acaban saliéndose de aquí. No sé por qué, pero los que nos gusta alabar, entregarle algo a Dios, aquí estamos. Y a veces, créanme, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Y no es porque no tengan cosas que hacer. Hasta Lu, embarazada, luego está aquí. Ay, ya va, ¿cierto o falso, hija? Pero aquí estamos porque es lo que le entregamos a Dios. Entonces, amado, el punto número 2 es: los fariseos no honran a Dios. Y es tiempo de que tú y yo lo honremos. Y por último, los fariseos acusan y condenan a otros. Acusan y condenan a otros. ¿Recuerdan cuando el fariseo ve a la prostituta? El fariseo ve a la prostituta besando los pies de Jesucristo, ungiendo sus pies con el perfume caro, el alabastro. Y él en su mente piensa: ¿sabrá qué tipo de mujer le está besando los pies? Si él fuera un verdadero profeta, él sabría qué tipo de mujer le está. Los fariseos inmediatamente juzgan en su mente, ni siquiera tienen que abrir la bocota, desde aquí están juzgando. El fariseo entró a la mujer y luego ve que le besa los pies y ya está diciendo: ¿sabrá qué tipo de mujer es esta que lo está tocando? Pero Jesús me encanta porque Jesús no la condena en ningún momento a la mujer, ¿cierto? No le dice pecadora ni nada. Por otro lado, fíjate lo que le dice. Acompáñame a Lucas 7:48, por favor. Lucas 7:48 dice lo siguiente: y ella le dijo, le está hablando Jesús a ella: tus pecados te son perdonados. Los fariseos se enfocan en los pecados de los demás, y Jesucristo se enfoca en la pecadora, en el amor, en la esperanza, en el perdonar, en la sanidad. Jesucristo está enfocado en otras cosas. Luego más adelante, ahora acompáñame otra vez a Juan 8:35, por favor, ahí adelante. Juan 8:35 dice lo siguiente: Juan 8:35.
8, 3, 5, 3 al 5, por favor. 8 del 3 al 5. Dice lo siguiente: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Híjole, los fariseos siempre acusando. Dice, la traían la sorprendieron en adulterio y poniéndola en medio le dijeron al maestro, a Jesucristo: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? A bibliazos y todo. El espíritu del fariseo te trae a bibliazos. La ley de Moisés lo dice, ¿y tú qué vas a decir? Y sigue diciendo. Ahorita les digo que sigue. Cuando un fariseo viene y te dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice, aquí dice, está bien que ahí diga. Yo te pregunto ahí, ¿Jesucristo estaba violando la ley de Moisés? ¿Jesucristo su intención era violar la ley de Moisés? ¿Jesucristo su intención era hacerles a todos ver que cómo se violaba la ley? Los fariseos traían evidencia, se cachó en el acto, hay que apedrearla, que muera apedreada. Y me encanta porque Jesucristo no se pone del lado de los fariseos, aun cuando la ley lo decía, ¿cierto? Se pone del lado de la pecadora, de la adúltera. Tú y yo en situaciones como estas, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De qué lado nos ponemos? Porque es el espíritu de los fariseos lo que nos hace creer que por la santidad, por el honor a la santidad, tenemos que tomar el lado de los fariseos, porque soy santo, porque mi santidad es pura, y tengo que entonces por eso tomar el lugar de los fariseos, porque eso viene a decirte el espíritu de los fariseos. Pero no, Jesucristo por otro lado le dice en Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se paró Jesucristo, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sabemos que poco a poco cada uno de ellos se fue retirando, los confrontó, les dijo: a ver, ok, si el que esté libre de todo pecado, que tire la primera piedra, porque es el que debería de apedrar a la mujer. Y poco a poco cada uno de ellos se fueron yendo. Y en Juan 8 dice: e inclinándose de nuevo hacia ahí al suelo, siguiendo escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús era el único que podía aventar la primera piedra, y tampoco lo hizo. Se puso del lado de la condenada. ¿Por qué? ¿Por qué, amado? Porque tenemos que recordar la esencia de Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a condenarlo, vino a salvarlo. Ok, Dios vino a condenar, vino a salvar, no a condenar. Porque entonces esto es el corazón de Jesús, y esto debe ser el corazón de un verdadero cristiano. Un corazón que no condena, que no juzga. Un corazón que trae esperanza, que trae salvación por medio de Jesucristo. Por eso no juzgamos y por eso no condenamos. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, cristianos en su nombre, entonces llevamos esperanza. No te condeno, no te condeno. Tú y yo somos el instrumento de Dios para llevar esperanza, amado, para llevar el mensaje de salvación. Y cuando Jesús vio en los fariseos que estaban condenando a esta mujer, me encanta porque la palabra nos habla que se levanta y se baja, se da la vuelta, sigue escribiendo, se voltea, se vuelve a levantar, los vuelve a ver, y nos habla de que hay de alguna manera un contacto visual, ¿cierto? Si tú lo lees, puedes ver que Jesús en su lenguaje corporal tiene un contacto visual. Y lo que Jesús vio en ellos fue el mismo espíritu que Jesús vio
en Satanás cuando Satanás traicionó a Dios. Cuando Jesús vio eso, ese mismo espíritu de Satanás, el mismo espíritu del engañador cuando estaba traicionando al Padre, Jesucristo les pregunta y los confronta: si tú estás libre de pecado, tira la primera piedra. Jesucristo viene a confrontarnos, pero muchas veces esa misma mirada de odio la tienen los fariseos. Hay gente que te ve y te dice: ya cállate, ¿cierto? Hay gente que te dice: te amo en el nombre del Señor, pero vete mucho a la fregada por atrás. ¿Y sabes qué? Quiero preguntarte esto: cuando Jesús te ve, ¿qué ve en ti? ¿Un espíritu acusador o un espíritu de humildad, de unidad, de respeto, de honra, de amor? ¿Qué ve en ti? ¿Qué ve a través de tus ojos? ¿Qué ve Dios a través de tus ojos? ¿Qué es lo que está viendo el Señor a través de tus ojos? Porque déjame decirte algo: así como en ese tiempo tomó el lugar el bando de la mujer acusada, Dios sigue tomando el lugar del acusado. Y tú y yo tenemos que decidir qué lugar vamos a tomar: el de un verdadero cristiano que honra, o el lugar de un fariseo que juzga, que condena. Y créeme, muchas veces cuando tomes el lado correcto, tu carne no le va a gustar, tu carne va a reparar, tu carne te va a decir: estás tonto, estás menso, estás idiota. Tu carne se va a poner pesada. Tu carne te va a decir: ¿cómo te dejas hacer eso? Tu carne te va a decir: pues ¿qué? Tu carne se va a poner violenta. Pero acuérdate que tu carne no va a ver al Señor, tu espíritu sí. Y que tu espíritu llegue limpio, puro, fuerte, vigoroso, ardiente por el Señor, en unidad, en humildad, en respeto, en amor, en honra. Amén. Y si leemos todo el Antiguo Testamento, mira, ya con esto de verdad, ahora sí termino. Si leemos todo el Antiguo Testamento, donde la ley de Moisés decía que había que apedrear a los adúlteros, no vamos a ver más de 3 o 4 casos que así fue. ¿Tú crees que era el plan de Dios apedrear a la gente? Así Dios que haya dicho: ay, tengo un plan excelente, vamos a apedrear gente, vamos a apedrear a mi creación, que se muera. No, jamás fue el plan de Dios. Lo que Dios quería hacer es que vieran la gravedad de ese gran pecado. Si lo cometían, era tan fuerte que podrías morir apedreado. ¿Por qué? Porque cuando uno adultera, amado, el pecado es un pecado que consume, que ata, que destroza, que deshebra. Es un pecado que enlaza, y enlaza maldición sobre maldición. Es un pecado que te lleva a más maldiciones, las que no tenías, más las de la otra persona, más las de la otra persona. Y Dios decía: cuidado con ese pecado, porque es una maldición que es como si murieras apedreado. Pero Dios no quería que la gente muriera apedreada. Y Jesús, lo que nos evidencia aquí, nos muestra, y quiero que te lleves esto: el espíritu de acusación. El espíritu de acusación es peor que el espíritu adúltero. Es peor. El espíritu de acusación divide iglesias, divide familias, divide amigos, divide personas, divide el cuerpo de Cristo, divide muchas cosas. Es peor la acusación que el adulterio. Y Jesucristo se los evidencia a los fariseos. Por eso cuando son confrontados, su conciencia les empieza a decir: no, pues yo no. Tú y yo, amado, el día de hoy tenemos que tomar una decisión: honrar aunque mi carne no quiera, o dejar que el espíritu de los fariseos siga sobre mi vida, atándome, llenándome de legalismo, condenando a los demás. Si tú hoy tomas una decisión correcta, quiero que conmigo cierres tus ojos, ponte de pie, cierra tus ojos.
Cierra tus ojos y déjame decirte esto. Quiero que así con los ojos cerrados imagines esa escena donde vamos entrando al patio donde está el fariseo con Jesús. Cierra tus ojos, entra a ese patio. Vayamos a ese momento cuando entra la mujer, tú estás sentado con Jesús y estás viendo a Jesús y al fariseo. Tal vez tú has experimentado ese tipo de miradas incómodas aún aquí en la iglesia, en tu trabajo, con tu familia, con los amigos. Esas miradas incómodas que te enjuician, que te hacen sentir menos. Esas miradas de odio, de rechazo, esas miradas de religiosidad, esas miradas donde te están enjuiciando y condenando. Pero estás entrando a ese lugar, levantas la mirada y la mirada que estás viendo es la de Jesús. Estás viendo la mirada de Jesús. Y cuando lo ves puedes ver el verdadero amor, la verdadera esperanza. Puedes ver una eternidad con Él. Tu entendimiento se transforma. No hay condenación para los que estamos en Jesús. Y te digo esto y que lo sigas imaginando, porque hoy Jesús acordó un encuentro contigo. Él quería estar cerca de ti y que tú decidas ser libre. Él te va a hacer libre. Que decidas ser un verdadero hijo de Dios, que honra a los que trabajan en su obra, que los tienen en gran estima, que honras a tu esposo, que honras a tu esposa, que honras el matrimonio que Él diseñó, que honras a tus hijos, que honras a tus hijas, que eres un hijo de Dios que honra a su iglesia, a los que predican, a los que enseñan, a los que sirven, a los que limpian, a los que están en la cafetería, a los que están sirviendo en niños. A todos tú los honras porque tú eres un cristiano de paz. Amén. Y hoy Señor, como iglesia te traemos un alabastro de perfume grato. Te traemos un alabastro, Señor. Yo no sé qué traes tú hoy, pero es tiempo de derramarlo al Señor hoy. ¿Cuál es tu mayor posesión, amado? Derrámala como esta prostituta lo derramó delante de los pies de Dios. ¿Cuál es? Porque es tiempo de soltarlo, de derramarlo, porque en Él somos libres de todo espíritu de fariseo. En Él somos libres de todo espíritu de fariseo. Y quiero que junto conmigo hagamos esto, amado. Vamos a traerle un alabastro de adoración, de alabanza. Y quiero que le digas lo siguiente al Señor. Vamos a decirle: Padre precioso, hoy aquí estamos. ¿Estás listo, amado?
huesos. Así de real es Dios, Señor. Tú estás más cerca que esta canción en mí. Tus pensamientos me definen, estás en mí. Tú, mi realidad. Derrámate a tu Dios. Te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti. Pertenecemos, Señor. Te pertenezco a ti. Dile con tu voz, Abba, papito. Te pertenezco a ti. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de regresar, es tiempo de tomar las promesas de Dios, es tiempo de edificar en la roca que es Cristo, es tiempo de retomar todo aquello que has dejado, es tiempo, amado, de ser libre de toda atadura, es tiempo de ser libre, es tiempo de ser hijos de Dios. Es tiempo de que tu familia se restaure, que tus hijos se levanten. Es tiempo de que tu sanidad sea completa. Es tiempo de levantarnos como hijos de Dios. Es tiempo de ver negocios prósperos. Es tiempo de ver economías restauradas. Es tiempo de ver nuevos matrimonios en Cristo, de ver a las nuevas generaciones adorando. Es tiempo de creer, amén. Dile fuerte, Abba, Te pertenezco a ti. Soy de ti, soy tuyo, Dios. Te pertenezco a ti. Tus pensamientos me definen hoy, Señor. tu iglesia, ser tu iglesia. Pertenezco aquí. Soy tuyo, yo soy tuyo, Dios. Te pertenezco a ti. Señor, trae restauración. Gracias, Señor. Te pertenezco a ti. Somos de ti, Señor, por ti, Señor. Pertenezco a ti. Vamos a decirle, iglesia, Abba. Papito lindo. Te pertenezco a ti. Soy tuyo, Señor. Tú eres mío. Te pertenezco a ti. Padre mío. A ti. Te pertenezco a ti. Abba, Señor.
pertenezco a ti. Solo soy de ti, Señor. Te pertenezco a ti. Pertenezco a ti. Oh, mi Padre, Pertenecemos a ti. Te pertenezco a ti.